El grupo cultural ancestral Ruga nace el 25 de agosto del año que estamos ahorita mismo, ¿verdad? Aquí en la comunidad de 4 de abril estamos rescatando la cultura de nuestro pueblo originario. Prácticamente es resaltar y integrar a los jóvenes en la cultura para que esto no se pierda. El objetivo de este grupo ancestral Ruga es que nosotros podemos rescatar y resaltar la cultura, más que nada integrar a los jóvenes que pueden seguir la cultura de nuestro pueblo originario, porque nuestros ancestros dejaron esto para que nosotros le podamos darle continuidad, pero prácticamente se está perdiendo. La cultura, el idioma, el vestimenta, el accesorio, todo lo que se utilizaba cuando se ejecutaba la danza tradicional. Eso es el objetivo de integrar más jóvenes para que vaya también a conocer la cultura de nuestro pueblo originario. La danza tradicional, otro increíble para mí. Como grupo cultural ancestrales Ruga, nosotros hemos participado en algunos eventos donde hemos resaltado la cultura, y el día de hoy, más que nada, un convivio cultural. Hemos llamado la comunidad en sí, los integrantes de la comunidad, el grupo cultural Tigrotí, que viene de la escuela bilingüe de 4 de abril. Más que nada estamos resaltando la cultura y haciendo un convivio con la comunidad para que vean, para que también se pueda integrando la comunidad en sí. Bueno, en la actividad nosotros hicimos lo que es gastronomía, la comida tradicional, lo que es el bla, la comida, hablamos de yucas, dachín, pescado ahumado, también pescado frito, que son comidas que consumía nuestro antepasado. Y prácticamente el grupo cultural el día de hoy está haciendo eso para que la comunidad vea que en 4 de abril hay un grupo que está representando el corregimiento de 4 de abril. El nombre del grupo se llama Grupo Cultural Central Rugo, significa guerrero, pues. Yo participé en la cocina. Yo hice la vela, pues, banano rallado con coco, y yo deseaba estar en un grupo así, pero no había nadie que me enseñara, pues gracias al maestro y gracias a la compañera que nos estaba invitando, y llegué aquí, pues, y aquí estoy para aprender y luego enseñar a los niños, pues, en el futuro. Es importante porque para resaltar, para no olvidar de la gastronomía, el vestido, el costumbre, entre otros. Bueno, pues que nosotros los animamos, pues somos el ejemplo para ellos, para que se animen y vengan a participar en el baile. Compañeros y compañeras televidentes, mi nombre es Cristel Smith. El grupo se llama Grupo Cultural Ancestral Rugo. Este grupo está conformado por los miembros de la comunidad de 4 de abril, lo cual me siento muy contento por poder participar en este evento. En el día de hoy se realizó una pequeña convivencia cultural, la cual se llevó a cabo el Hegi, la danza de los pueblos originarios. También mostramos
la gastronomía, el vestuario en el día de hoy, la cual debemos valorar y fomentarlo en las nuevas generaciones para seguir resaltando nuestra cultura. Les exhorto a las comunidades en general, Bocas del Toro, jóvenes, niños, que valoremos nuestra cultura y que pues pongamos en práctica nuestro idioma, nuestra danza, nuestro vestuario. Tenemos que estar orgullosos de ser indígena de los pueblos originarios, ya que nuestro antepasado luchó por esta libertad que tenemos de expresión, de poder enfatizar sobre las danzas y las culturas de los pueblos originarios. Nosotros respaldando esto y llevando este mensaje al lugar de cada familia, ¿verdad? Que esto no se vaya a perder. Bueno, yo sé lo que quiero quitar el tiki. Bueno, bueno, quiero morirían over en lo que druniare go karade kuino gode Tommy gare go karade kuino gode karago mi gare go tore karado dre no gode jabo go nibi nede nungo odro nungo ye mera de nungo pero ma odro kui maestro da vendorida jere bai corre mana amani nunni virade nunanga da kugo over je corre corre je ngoro. Hemos retomado estos corregimientos con diferentes organizaciones, diferentes miembros de las comunidades, con centros educativos, con organización de cultura, tradición, como el día de hoy que se está realizando. Esta es una cultura que se está llevando en el día de hoy. Esto apenas comienza, esto apenas es una práctica para darle mensaje al corregimiento de la 4 de abril, que el corregimiento de la barriada 4 de abril se está tomando en cuenta en cuanto a la cultura de tradición de danza de noves. El mensaje que le puedo enviar a la provincia de Bocas del Toro, como el 80%, 90% es pueblo indígena, donde nosotros debemos rescatar, resaltar de nuestra cultura, rescatar nuestra cultura y el mensaje que yo le envío a la juventud, que se puede integrar, que podemos convivir en este evento, actividades tan importantes, que como pueblo originario no debemos de tener pena de que nosotros, como nos vestimos, la forma de hablar, pienso que eso se está perdiendo y prácticamente la actividad que se ha realizado hoy para mí tiene una gran importancia y el mensaje que le envía a la comunidad es integrarse más en la actividad cultural.